¿Quién fue Salomón? El rey más sabio de la historia. Quizá en alguna ocasión hayas oído la frase popular, «Este es más sabio que Salomón», y te hayas preguntado quién era ese tal Salomón. Y si ya sabías quién fue ese personaje histórico, posiblemente te habrás interrogado por el motivo por el que se le consideraba tan sabio. El rey Salomón fue considerado un profeta de la palabra de Dios. Fue el último en gobernar Israel unificado, hijo del rey David. Las frases de Salomón están plasmadas en el Cantar de los Cantares, el libro de la sabiduría, los Salmos de Salomón, los Proverbios y el Eclesiastés del Antiguo Testamento de la Biblia. El monarca asumió el gobierno muy joven para contrarrestar a su hermano Adonías, quien pretendía usurpar el trono. Salomón fue elegido por su padre en su sucesión por considerarlo el más sabio de todos sus hijos. Durante su mandato el pueblo de Israel, dividido en aquel entonces en 12 distritos, experimentó un apogeo comercial y económico. Pero también en este se inició la decadencia y separación del mismo. Al principio el profeta era un gran seguidor de los mandamientos de Yahvé, pero luego de casarse con una princesa egipcia para reforzar relaciones políticas, se llenó de lujos y mujeres, que lo hicieron desviarse de su original camino, incluso adoró a otros dioses. Se dice que estas vivencias de excesos y vanidad le servirían para escribir sus sabios libros, donde aconseja no seguir ese tipo de vida. Acompáñanos en la fábrica del tiempo a averiguar quién fue Salomón, el rey hijo de David, y por qué es legendaria su sabiduría. Comencemos. Salomón fue rey de Israel y es un personaje importante para las 3 religiones abrahámicas. No solo para los judíos es una figura capital, sino también para los cristianos, ya que fue el hijo de David y se le cree autor de varios libros del Antiguo Testamento, y también para los musulmanes, debido a que el Corán lo considera un importante profeta y mensajero de Dios, al que llaman Sulaimán. Sus hechos están en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, 1:11. Y en el segundo libro de las Crónicas, 1:9. Historia de Salomón. Salomón fue el segundo hijo que tuvo el rey David con Betsabé, de la que estaba profundamente enamorado. El hijo primogénito murió como castigo, según el profeta Natán, por haber conducido a la muerte al marido de Betsabé. Aunque tuvo más hijos con otras esposas y concubinas, David ungió a Salomón como su sucesor al trono de Israel, incluso por encima de Adonías, que se había proclamado rey, y al que el sabio mandó ejecutar una vez en el poder. Se cree que llegó al trono israelita en torno al año 970 a.C., heredando de David un gran imperio. Según la Biblia, Yahvé se apareció a Salomón, y le fue concedido un corazón sabio y entendido para poder gobernar discerniendo entre lo bueno y lo malo. Entre los logros de su reinado se encuentran la construcción del primer templo de Jerusalén, lo que contribuyó a que esta ciudad se convirtiera en una gran urbe centro de riqueza y poder. También es proverbial la riqueza inmensa que al parecer consiguió reunir y con la que inició grandes proyectos de construcción y la sabia administración que hizo de su reino. La leyenda cuenta que su trono era algo espectacular. En los escalones del trono había 12 leones dorados a un lado y enfrentadas 12 águilas reales. Al parecer, el trono mediante un sistema mecánico seguía al rey cuando se desplazaba. Sin embargo, contraviniendo la ley de Dios, contrajo numerosas nupcias, y tuvo muchas concubinas extranjeras que lo llevaron por los caminos de la idolatría y lo alejaron del Dios de Israel. Además, la acumulación de riquezas lo alejó de su tradicional justicia hasta el punto en que priorizó la obtención de riquezas sobre la ley de Dios, por lo que al morir su reino, Israel fue dividido. Ya anciano, Salomón se arrepintió de haber sido vanidoso y soberbio, y aconsejó en uno de los libros a él atribuidos, el Eclesiastés, que no siguieran su ejemplo. Además del libro del Eclesiastés, se le suelen atribuir el libro de los Proverbios y el Cantar de los Cantares. La Biblia dice que Salomón tuvo más de 700 esposas, entre las que destacaban una hija del faraón de Egipto y la amonita Naamá, con la que tuvo a Roboam, que le sucedería en el trono, aunque ya no como rey del Israel unificado. También tuvo cerca de 300 concubinas que le dieron muchos más hijos, entre los que hay también figuras históricas conocidas. El juicio de Salomón. Uno de los episodios que relata la Biblia y que suelen nombrarse como exponente de la sabiduría de Salomón es conocido como el juicio de Salomón, y con él es fácil imaginar quién fue Salomón.
Cuenta el libro sagrado que ante Salomón llegaron dos mujeres afirmando que un bebé recién nacido era suyo. Las mujeres dormían en la misma habitación, y cada una tenía un hijo recién nacido. Durante la noche uno de los niños murió, y ambas madres reclamaban al vivo como su hijo. Salomón las escuchó y dictó sentencia. El bebé sería partido por la mitad y entregada una mitad a cada una de las madres. Una de ellas consintió, pero la otra comenzó a sollozar y gritar diciendo que antes que verlo muerto prefería que se lo entregaran vivo. Más allá del personaje bíblico, Salomón forma parte del imaginario colectivo, y son múltiples las leyendas sobre él. Para saber quién fue Salomón, es importante conocer la que lo relaciona con la reina de Saba, y los hace padres de Menelik I, rey de Etiopía. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte y darle like para que el algoritmo te siga mostrando nuestros interesantes documentales. Para concluir, Salomón fue sin duda un magnífico rey y un gran sabio. Según los relatos bíblicos y muchas obras de arte de siglos posteriores, reflejan aspectos de su biografía, e incluso el cine y la televisión nos han relatado sus hazañas. ¿Sabías quién fue Salomón? ¿Recuerdas alguna otra historia o leyenda sobre él? Compártela con nosotros. Estaremos encantados de conocerla.